En el inicio de este nuevo año 2021, celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. En esta nuestra primera reunión, nuestro primer estudio de este año, queremos confesar delante del Señor sus palabras, porque esas palabras son vivas, eficaces y son poderosas para sostener y afirmar nuestra vida frente a todas las tormentas que vamos a enfrentar en este año. Estamos saliendo de un año muy difícil, pero con la victoria del Señor. No ha sido fácil para ninguna persona, para ninguna familia, pero confiados, seguros, que estamos amparados bajo la sombra del Altísimo y que Él guardará nuestras vidas y cumplirá todos sus propósitos. Por eso te invito a declarar que la victoria de nuestro Señor Jesucristo también es nuestra victoria y que lo llevemos a un terreno personal, afirmar en nuestro corazón la victoria de nuestro Señor Jesucristo es mi victoria. Esa es la esencia que hoy queremos compartir, la victoria de Jesús frente a todos sus adversarios. El primer adversario que el Señor ha vencido es el pecado. También le sigue el enemigo de nuestras almas, que la Biblia lo llama la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Y en tercer lugar, el Señor ha vencido al mundo como un sistema que se opone y que resiste a la palabra de Dios y la voluntad de Dios en este momento. No podemos dudar que la presencia del Señor ha estado con nosotros. No podemos dudar que avanzaremos cada día de este año tomados de su mano, confiados, seguros, y debemos aprender a afirmar con fe, con valor, con mucha firmeza de nuestros corazones, la victoria de mi Señor Jesucristo es mi victoria también. Y hay dos escrituras para hacer esta afirmación que encontramos en la carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 15. El verso 57 dice de esta manera: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda carta, también a los Corintios, capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos va a llevar cada día de este año en triunfo en Cristo Jesús. Así que hoy empezamos este estudio afirmando que esta victoria tiene relevancia, es importante en nuestras vidas. Empezaremos estudiando la victoria de nuestro Señor sobre el pecado. Y lo considero muy importante por esta razón. Uno, porque esta victoria el Señor la compró en la cruz del Calvario para cada uno de sus hijos. Esto no es algo que Dios quiere hacer en el futuro en nuestras vidas. Y porque también lo considero urgente experimentar esta victoria a un nivel personal. Sobre toda adversidad, sobre toda obra de las tinieblas, tenemos nosotros que ganar una victoria en un terreno personal, descubriendo que el Señor ya hizo una provisión para que nosotros experimentemos vencer sobre todo pecado y sobre todo hábito que desagrade a nuestro Señor. Podemos vivir y experimentar la gloria de su victoria siempre y cuando nosotros hayamos experimentado la victoria sobre el pecado. Si no tenemos esta victoria a nivel personal, es muy difícil que experimentemos la victoria del Señor en otros campos de la vida cristiana. Quisiera darles como ejemplo una persona que está hundida en la droga, sumergida en el alcohol. Cristo ya venció, pero la victoria de Cristo a esa persona todavía no le transforma, todavía no la aplica a su vida. Tendría que creerla, apropiarla y experimentarla. Y entonces esa persona, como muchos lo hemos visto, serán libres por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar a tratar el tema del pecado,
vamos a ver 3 puntos: el origen del pecado, la naturaleza o la esencia del pecado y sus consecuencias. Si empezamos, señalamos que no hay en las Escrituras una enseñanza específica. No podemos hallar un capítulo de la Biblia que tenga como el sentido principal explicarnos sobre el pecado. Lo que tenemos son unas 3 escrituras para compartir que nos pueden dar a nosotros una idea, una imagen clara, no vaga, pero nos señala cómo comenzó el pecado. Estas escrituras las vamos a encontrar en Isaías 14, del 11 al 15, Ezequiel 28, 16 al 18 y Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces pasamos a Isaías 14, donde está hablando de un personaje que entendemos nosotros que es ese ángel que se convirtió después en el enemigo de nuestro Señor. Y dice el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hay en este pasaje una clara referencia a lo que es este personaje lucero, hijo de la mañana, que tuvo una posición delante de Dios, que fue creado, y este pasaje lo debemos unir con el pasaje de Ezequiel para tener una mejor comprensión de lo que ocurrió en el corazón de lucero, hijo de la mañana. El capítulo 28 de Ezequiel refiere en el versículo 12 que está dedicado como una palabra para el rey de Tiro, solo que en el orgullo y la soberbia del rey de Tiro hay una identificación con Satanás, con el diablo, que lo hace comparable y lo establece como la palabra que le dice al uno, también se la dice al otro. Y habla el 12 sobre la creación, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y da una lista de piedras preciosas. Y dice también, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás fue un personaje creado por Dios, y parece que en el rango y la distinción que Dios le dio a este ser, era un personaje sumamente importante. El verso 14 dice, tú, querubín grande. O sea que el rango que tenía o la distinción angelical es querubín, protector, grande. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esta palabra maldad básicamente significa iniquidad en el original. Desarrolló una actitud de querer hacer él su propia voluntad. En algún momento pensó que sus planes eran mejores que los de Dios. Vamos a seguir leyendo al verso 16, donde dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, de todas las comisiones que Dios le había encargado, fuiste lleno de iniquidad, nuevamente, de maldad, violencia. En algunas traducciones se entiende que al hacer estas obras lo hizo con violencia, con mucha fuerza, con mucho poderío y mucha demostración de la capacidad que Dios le había dado. Por eso corrompió lo que Dios le había dado. Y dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones,
profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Estos dos pasajes nos pueden dar una idea de lo que empezó a ocurrir en el corazón de este querubín. Soberbia, precisamente por su hermosura, llegó a tener un enaltecimiento que él se daba a sí mismo, abusó de la confianza y de los dones que se le habían otorgado, quiso elevar él su trono con una distinción para ser semejante a Dios. La iniquidad describe la intención que tenía de dejar a un lado la instrucción para empezar a hacer su propia voluntad y ese deseo de ser semejante al Altísimo. Encontramos una combinación de iniquidad, maldad y engaño, porque en esta rebelión logró arrastrar a otros seres angelicales también. No tenemos idea qué haya ofrecido este personaje, pero lo que estamos seguros es que sí le creyeron y decidieron rebelarse en contra de Dios, aunque fueron instantáneamente echados fuera de su presencia. El verso que sigue lo encontramos en Romanos 5:12 y ahora nos aclara de una forma cómo eso que existió antes de Adán y Eva, esa actitud en este personaje, en este ser celestial, cómo le fue ganando el corazón y le fue llevando a preparar una rebelión contra aquel que le había dado tantos dones. Ahora, cuando está Adán y Eva, Dios creó un mundo sin pecado, pero dice aquí el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Quiere decir, el pecado existía antes de Adán y Eva, y ese pecado logró entrar en la vida de nuestros padres por el engaño y la seducción que Satanás hizo. La invitación a ser como dioses, a decidir ellos por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo, a cuestionar la palabra de Dios y poder inducirlos para que ellos decidieran tomar del fruto que el Señor les había prohibido. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. No solamente entró el pecado, también venía una consecuencia que es la muerte. Adán fue la puerta para que el pecado entrara y este como un virus pasó a toda la humanidad y no hay cura para este tipo de virus. El pecado ha infectado a la creación y de eso creo que todos nosotros podemos reconocer con sinceridad los efectos del pecado en cada una de nuestras vidas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo es el pecado? Y la Biblia, para empezar, nos da unas definiciones sencillas, pero las Escrituras, al estudiarlas, nos van a llevar más profundamente para entender y descubrir cómo algo tan abominable mora en los seres humanos y los induce a rebelarse contra Dios. Si para alguien no le queda lo suficientemente claro, si estas explicaciones no son suficientes, debemos entonces pensar de otra forma y preguntarnos cómo fue posible que Dios pagara un precio tan alto para librarnos a nosotros del pecado. Porque lo que hizo el Padre fue enviar a su Hijo Jesús para redimirnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda forma de pecado. Las definiciones que vamos a encontrar, hay 3 pasajes de las Escrituras que nos dan una definición básica, digamos, de lo que es el pecado. La primera la encontramos en Romanos 14:23 y nos dice, esta es la parte donde nos dice que lo que no proviene de fe es pecado. Todo aquello que no surge de una fe nueva, renacida en la palabra del Señor por el poder del Espíritu Santo, es pecado. Santiago nos hace la referencia en el capítulo 4, verso 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley.
Así que tenemos tres definiciones que nos dan una idea de lo que es el pecado. Lo segundo que mencionamos es que en el Nuevo Testamento la idea del pecado, más que una falta, es fallar el blanco, como la persona que tira con el arco y espera llegar al centro, a la diana, cumplir con el objetivo, pero el pecado hace que nunca alcancemos realmente el propósito de Dios. La idea del Nuevo Testamento es fallar el blanco. Pero yo les invito a que hagamos ahora el estudio y vamos a una parte más profunda de las Escrituras, a entender un poquito más con qué es la lucha que los seres humanos batallamos día a día y que se interpone para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero debemos aclarar que el Señor ya venció el pecado desde la cruz del Calvario y que esa victoria es para cada uno de nosotros. Hay un pasaje en el libro del Éxodo cuando Moisés regresó con las tablas ante el Señor y pide perdón por el pecado del becerro. El Señor se manifiesta a Moisés. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios se manifiesta y hace una declaración de cómo es Dios. Y en el Éxodo 34, 6 y 7 encontramos, pero señalando el versículo 7, donde dice que el Señor guarda misericordia a millares. Y aquí hay tres palabras que, digamos, son específicas, de alguna manera como que si fueran técnicas especiales estas palabras, porque las vamos a encontrar a través de toda la Biblia, pero siempre están señalando como una cara o un aspecto del pecado. Y dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que Él visita la maldad, que es la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Dios perdona entonces tres cosas. La iniquidad, que es esa tendencia a apartarnos de Dios, a querer hacer nuestra voluntad, y con el tiempo esto se convierte en algo malo, como ocurrió con el ángel perverso que hoy llamamos diablo y Satanás. Dios perdona la rebelión, que es todo intento para derrocar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Así es como se manifiesta el pecado, de hacer a un lado la voluntad de Dios, lo que Él ha mandado, para establecer nuestra propia voluntad. Y el pecado como los actos, la tendencia que tenemos nosotros a ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Pudiéramos decir que al hacer una gráfica nos podría ayudar a entender esto y te animo que tú lo hagas, que dibujes en tu libreta ahora mismo un árbol con tres raíces profundas y las ramas que tú gustes y que señales en la parte superior los frutos de ese árbol. Y te voy a explicar. Las tres raíces son lo que acabamos, la esencia del pecado, de donde surge toda forma de pecado, que es la iniquidad, la rebelión y lo que se llama asimismo pecado. Las ramas son como los diferentes caminos que nosotros hemos transitado fuera de la voluntad del Señor, y el fruto serían las acciones, los actos concretos que el ser humano realiza en contra de Dios. Por eso hay una diferencia en las Escrituras, y lo vamos a ver, entre lo que es el pecado como una naturaleza que mora y reina en el corazón de los hombres, y los pecados como los efectos, los frutos, los resultados, las acciones que cometemos por el hecho de ser pecadores delante del Señor. El libro de Gálatas en el capítulo 5 nos da una lista de 17 obras, manifestaciones del pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. La lista no es total, pero te está mencionando 17 expresiones, manifestaciones de esta naturaleza humana que se rebela contra Dios. Ahora pasemos a ver las consecuencias del pecado, porque el hecho, como ya nos lo dijo Romanos, cuando entró el pecado, también entró la muerte.
Y recordamos nuevamente ese versículo. Lo primero, el primer resultado de haber pecado fue precisamente la separación de Dios, porque la muerte significa separación de Dios. El espíritu se apagó, se desconectó completamente de Dios. Y leemos otra vez Romanos 5:12 y dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es una de las consecuencias de los resultados visibles que hoy tenemos precisamente en esta pandemia, cómo la muerte ha hecho mella en la vida de cientos de miles de personas. Ahora, también hay otro pasaje, Romanos 6:23, que nos dice, la paga del pecado es muerte. Creo que con este texto estamos familiarizados, la mayoría de los cristianos, porque entendemos que la consecuencia final del pecado siempre será la muerte. Pero la gracia de Dios vino para ofrecernos la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado, al ser una acción contraria a Dios y en abierta oposición y rebelión contra Dios, entonces se convierte en algo abominable para el Señor. Y eso nos pone a los seres humanos bajo el dominio y la influencia del príncipe de las tinieblas. Lo llama el Dios de este siglo. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, del 1 al 3, hace una descripción, cómo estábamos muertos en delitos y pecados, que en eso anduvimos en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que al llevarnos al terreno de la rebelión y al ser seducidos para hacer algo en contra de la voluntad de Dios, nos ponemos invariablemente bajo la autoridad, el dominio y la influencia de Satanás. El tercer punto es que con el pecado también vino el juicio. Romanos 5:16 nos dice de esta manera. Ya vimos la muerte, la influencia de Satanás y ahora el juicio de Dios sobre el pecado. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Versículo 16 de Romanos 5. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchas transgresiones para poder justificarnos a nosotros. El libro de Romanos, en el capítulo 5, hace una comparación entre el primer Adán y nuestro Señor Jesucristo, que le llama el segundo Adán. El pecado, con todo esto, tomó dominio y poder como una autoridad sobre la vida de los seres humanos. Y en el capítulo 5, 20 y 21 hay una línea donde dice, para que así como el pecado reinó para muerte, porque está hablando de la gracia, y compara que el pecado reinó para muerte, ejerció un gobierno total y absoluto sobre los seres humanos. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. El hecho es que el pecado es como un rey que tiene gobernado a los seres humanos y que no los deja caminar libremente para hacer la voluntad de Dios. Este pecado, agravándose esta condición espiritual, se convirtió en una ley. Una ley tiene el carácter legal para poder cumplirse, aún con toda la fuerza necesaria. Así es la ley, así está establecida. Pues el pecado también se convirtió como una ley. Y en Romanos, en la carta capítulo 8, Pablo escribe, le dice en el versículo 2, la ley del espíritu de vida. Primero dice, no hay para los que están en Cristo condenación, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley ahora aplica otra ley, la ley del espíritu de vida. Esto es lo que hizo Cristo. Con su muerte, resurrección, dio lugar a una ley diferente,
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que el pecado tomó como la apariencia y la forma de una ley capaz de someternos, gobernar en nosotros y mantenernos sujetos siempre en una actitud contraria a Dios. El pecado también, el aguijón de la muerte, es el pecado, le dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 15 de la primera carta, donde él está mencionando la obra de la resurrección de nuestro Señor. Y en ese contexto, cuando por fin los muertos en Cristo resuciten, ya no tendrá el efecto, la muerte, el pecado que opera en el ser humano y que lo lleva a la muerte, ya no tendrá ese efecto. Y entonces los que están muertos en Cristo resucitarán con Él. Y por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya eso ya no tiene efecto en aquellos que están siendo resucitados por el poder de Jesús. ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Así que la muerte ya no tiene poder, como no lo tuvo sobre nuestro Señor, no lo tendrá sobre todos aquellos que resuciten en el momento de su venida, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Así que el pecado ha afectado a la humanidad de tantas formas y nos ha mantenido en una actitud contraria a Dios. Precisamente por eso vino Jesús. También Pablo utiliza una expresión, dice que fuimos vendidos al pecado. Capítulo 7 de Romanos, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Como una mercancía, Adán no sabía lo que estaba haciendo al someterse bajo la influencia seductora de Satanás y terminó entregando la autoridad y entregando el destino de la humanidad por medio de aquellas mentiras y aquellos engaños que él llegó a creer. Fue seducido para rebelarse contra Dios, desobedeciendo, y la consecuencia es que nosotros heredamos los resultados de aquella terrible decisión. Pablo dice, soy vendido al pecado. Una cosa más que tiene el pecado es culpa y condenación. La persona que peca invariablemente experimenta en su interior culpa y también condenación. Y cuando eso opera a través de las tinieblas, hunde a las personas en una depresión, en una tristeza, y lamentablemente al no tener este fundamento tan firme y establecido en nuestro corazón, cuando ignoramos todo lo que el Señor ha hecho, podemos ser arrastrados, engañados, seducidos por el pecado y de una forma que caminamos contra la voluntad del Señor. Pero nos damos cuenta y entonces volvemos al Señor y establecemos una especie de círculo vicioso donde pecamos, nos arrepentimos, nos mantenemos un tiempo y luego nuevamente volvemos a pecar. Entonces, nuevamente nos reconciliamos, nuevamente pedimos perdón y otro tiempo estamos en paz. Y después, no importa el tiempo, ese ciclo se repite una y otra vez. Y así es como muchas personas estarán viviendo. Pero precisamente estamos teniendo esta palabra para romper ese ciclo y para enseñar que la victoria de Jesucristo nos hizo libres del engaño del pecado. Por eso en las Escrituras nos dice en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. En el verso 33 de este mismo pasaje dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede acusar? ¿Quién puede condenar a aquellos que la sangre de Cristo les ha limpiado? Por eso es que el sacrificio de Dios vino como una respuesta de Dios. Pasemos al segundo punto de nuestro estudio, la solución de Dios. ¿Qué hizo Dios frente a las consecuencias tan terribles del pecado? ¿Cómo manejó Dios aquella situación? Y nos damos cuenta que Dios estableció un plan que tenía Él preparado desde antes de la creación. Cuando empezamos a escudriñar las Escrituras nos damos cuenta que Dios no improvisó, que Dios actuó de una manera donde Él ya tenía respuesta para resolver de una forma total y definitiva todos los problemas que vino con la rebelión de Satanás y cuando el pecado entró al mundo. Y debemos señalar que la respuesta empieza cuando el Señor da palabra para mostrar que el Mesías acabaría con el pecado.
Hay una escritura en Isaías 53. Entre tantas escrituras, debemos señalar Isaías 53, que es como una fortaleza firme que nos recuerda que el Señor llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice Isaías 53 del 4, y voy a leer hasta el versículo 6, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, esto es la iniquidad. Cada uno quiere hacer su propia voluntad. Cada uno considera que su punto es mejor que el de otro. Y esto nos hace que nos apartemos unos de otros y principalmente del Señor. Dice: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto debemos recordarlo a través del tiempo, que el Señor cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Que nos quede claro eso, porque más adelante lo vamos a poder comprender mejor viendo las Escrituras. Lo que podemos encontrar también es que a través de toda la enseñanza del Antiguo Testamento se vislumbraba un sacrificio que iba a cancelar el pecado. Se hablaba del Cordero, se hablaba de el Mesías, que a la vez que iba a reinar también iba a acabar con el pecado, y eso lo hizo a través del sacrificio. Tomo la cita de Daniel 9, en el verso 24, donde le da un tiempo al profeta y le dice, hablando de las 70 semanas, donde dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Esto ocurrió cuando nuestro Señor murió en la cruz del Calvario. Era la intención y el propósito de Dios, acabar con aquello. Y eso se logró cuando el Señor murió en la cruz, y lo vamos a seguir viendo. En el testimonio de Juan el Bautista, nosotros encontramos ya en el Nuevo Testamento ese testimonio del Espíritu en la boca de Juan. Cuando él vio al Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era solamente un rabí, no solamente era un maestro, sino el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vemos en el libro de Hebreos ahora que el Señor hizo el sacrificio de sí mismo. Él no fue orillado y obligado, aunque pudiéramos decir que los líderes religiosos, el Imperio Romano, en aquel momento lo llevaron hasta la muerte. Pero el Señor dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. En el sacrificio de sí mismo, dice Hebreos 9:26, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí nos va a hacer una aclaración entre el pecado y los pecados, como ya lo habíamos señalado en este pasaje del 26 al 27. Y nos dice así ahora: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, en este pasaje encontramos cómo el Señor resuelve el problema del pecado y el problema de los pecados, porque hay una distinción muy clara en las Sagradas Escrituras que a veces la mayoría de los cristianos pasa por alto. Él vino a ser entonces nuestra propiciación. La palabra propiciar es la palabra que significa la ofrenda para hacer expiación, para dar el pago por el pecado, para obtener el perdón, la liberación de la culpa, de la deuda, y estar a cuentas, por así decirlo, con el Señor. Dice: Él es la propiciación. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También el Señor murió para perdonar y quitar los pecados. Dicen las Escrituras en
La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido, no serán, han sido ya en el pasado perdonados por su nombre. Y el capítulo 3 de esta misma carta, verso 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y aquí es necesario hacer una muy buena interpretación de esto. El Señor apareció para quitar los pecados, para perdonar los pecados, para borrar los pecados. Porque muchas veces nosotros, y muchas personas lo dicen, considero que de buena fe, pero también considero que es ignorancia, ignorar que el perdón que Dios nos ofrece es en las condiciones del nuevo pacto y no del antiguo pacto. En el antiguo pacto hay una expresión en los profetas que dice que el Señor tomó los pecados y los echa al fondo del mar. Y eso pudiéramos nosotros entenderlo como una manera gráfica para expresar el perdón de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay una diferencia absoluta. Dios perdona, quita los pecados por el sacrificio de Jesús. Así que no los toma, los puso sobre nuestro Señor Jesucristo. Cargó en Él el pecado de todos nosotros, nos decía Isaías. Así que cuando nos vamos a referir al perdón de pecados, debemos saber que esta deuda fue pagada y cancelada por medio de nuestro Señor Jesucristo y que nuestros pecados no han sido echados al fondo del mar. Él llevó los pecados, nos aclara el apóstol Pedro, en su cuerpo. Vamos a leer la primera carta en el capítulo 2, verso 24. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones, fueron colocados sobre nuestro Señor Jesucristo, no echados al fondo de la mar, sobre Él, porque Él cargó con el pecado, la culpa, las rebeliones, las iniquidades, toda forma de pecado, de rebelión y de maldad fue puesta sobre Él. Eso fue lo que hizo que Él fuera a la cruz y muriera por nosotros. Y dice, para que nosotros, Primera de Pedro 2:24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces recordamos lo que dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora entendemos que es la sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados y lo sabemos o lo debemos saber, Él es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros reconocemos los pecados, los confesamos delante de Él, Él es lo suficientemente bueno, grande, poderoso, justo para, 1, perdonar nuestros pecados y 2, limpiarnos de toda nuestra maldad. Y lo debemos unir con el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 5, donde dice, hablando de Jesucristo, el testigo fiel, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entendemos ahora que el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestros pecados es por la muerte de Jesucristo, porque fueron cargados sobre Él y que Él nos limpia de todo pecado. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes para Dios el Padre. A Él le damos la gloria, la honra y la alabanza por lo que hizo en la cruz en favor nuestro. Ahora, el sacrificio es perfecto. Lo que vemos en las Escrituras es que no le falta nada, no fue incompleto. Por eso es que al morir una persona que cree en Jesús, pasa directamente a la presencia del Señor. Tal vez habrás escuchado alguna enseñanza de que las personas van a un lugar, tienen que purgar, tienen que pagar por sus pecados, pero eso no lo encontramos en las Escrituras. En las Escrituras lo que hallamos es un sacrificio tan perfecto que hace que una persona, como aquel ladrón de la cruz, el Señor le diga, hoy estarás conmigo.
El sacrificio es tan perfecto que no necesita de la ayuda, del apoyo y del ruego que nosotros podamos hacer por el alma de aquellos que murieron. Esa no es una enseñanza que encontramos en las Escrituras. Y ya citamos Hebreos 9:26, donde dice que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ya vimos que con su sangre nos limpia de todo pecado. Pasamos ahora a ver las consecuencias del sacrificio. Aquí podemos decir los beneficios, los resultados de que Cristo haya muerto por nosotros. Y número uno, Él terminó con el pecado. Esto parece que puede estremecer los corazones. ¿Cómo es que el Señor terminó con el pecado y yo mantengo una lucha y un conflicto? ¿Y cómo me cuesta ser cristiano? Y ahora aquí nos van a decir que Cristo ya terminó con el pecado. Bueno, tenemos que ir a las Escrituras. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 1 y 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, acuérdense que llevó físicamente nuestros pecados, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, nuestro Señor, terminó con el pecado. Te ruego que marques tu Biblia, que señales este versículo, porque esto es lo que Cristo logró al morir en la cruz por nosotros. Él terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a pasar al libro de Romanos, en el capítulo 6, donde Pablo utiliza una imagen, una figura, para señalar que lo que pasó en la cruz del Calvario es lo que también nos pasó a nosotros. Empezando en el verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, vean esta afirmación del apóstol Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando creemos en Jesús, el siguiente paso que debemos dar es bautizarnos, porque eso nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. El siguiente paso de obediencia después de arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor y afirmar nuestro corazón delante de Él es identificarnos públicamente en un bautismo de agua, donde nosotros damos evidencia y damos testimonio de nuestra fe, de nuestro arrepentimiento y del deseo de querer caminar con nuestro Señor. En esta imagen del bautismo, dice el apóstol Pablo, vamos a seguir leyendo, que somos sepultados y plantados en la semejanza de su muerte. Verso 4, Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Descender a las aguas es la figura que usa Él para decir que estamos identificados con nuestro Señor en la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva cuando salimos de las aguas, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Somos sepultados y plantados en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la imagen y la realidad de la resurrección. Nuestra naturaleza pecaminosa también fue crucificada con Él. Dice Romanos 6, capítulo 6, verso 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando la Biblia habla de nuestra naturaleza humana pecadora, habla de el viejo hombre, habla de la carne. Dice, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Por eso decimos, y la buena noticia es que el Señor terminó con el pecado. El Señor pagó un precio muy alto con su vida y derramando su sangre para pagar el precio por el pecado y que nosotros podamos ser completamente libres, para que no sirvamos más al pecado. Al hacer esta obra tan perfecta, el Señor nos ha justificado del pecado. Dice el verso 7 ahora, porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Así también nosotros, verso 11 de este mismo capítulo 6, dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una verdad. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros debemos considerarnos que estamos muertos al pecado. No te estoy hablando de una ilusión, te estoy diciendo que esta es la palabra del Señor. Para que nosotros nos identifiquemos con nuestro Señor, fuimos al bautismo. Para que nosotros nos identifiquemos con el Señor, salimos de las aguas para una vida nueva. Y ahora dice: considérense entonces muertos al pecado. Porque lo que hizo el Señor es quebrantó el poder, el yugo y el dominio del pecado. Y dice el verso 14 de este mismo capítulo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no va a tener dominio, poder, como ya lo habíamos visto, que se enseñoreó, que dominó como un rey, como una autoridad, como una ley que nos arrastró en contra de Dios. Por la muerte de Cristo, todo su poder fue quebrantado y nosotros somos libres, completamente libres, por medio de la sangre, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Ahora dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos, pero ahora dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, que es el Evangelio. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Y por la muerte de nuestro Señor tenemos ahora, porque este es un tema que nos tomaría mucho tiempo estudiarlo, ir más despacio para ir señalando punto tras punto, dice la Escritura que tenemos en el Señor no solamente la ofrenda perfecta, el Cordero que quita el pecado del mundo, también tenemos un abogado, un defensor, un consolador, alguien que va a ver por nuestra causa. Y lo maravilloso de que el Señor sea abogado es que realmente no tenemos que alegar inocencia. Lo único que tenemos que reconocer es nuestra culpabilidad y Él se ofrece como la garantía para el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados, la vida nueva que nos da por su palabra y su espíritu, y se convierte Él en nuestro abogado que nos defiende del acusador de nuestras almas. Él es ahora también el sumo sacerdote, el fiador, el intercesor y el que ruega por nosotros. Tenemos una obra tan perfecta del amor de Dios, porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no hace esto porque nosotros somos buenos o porque nosotros queremos cambiar un poquito, porque ya estamos disponiendo nuestro corazón para su voluntad, siendo lo peor y estando lejos de Él. El Señor decidió morir por nosotros, por la forma en que hemos vivido. Nosotros podemos tener quizás una idea del perdón de Dios, pero este evangelio está abierto para las personas que han vivido muy lejos del camino del Señor y los que se han involucrado en actos aborrecibles delante del Señor. El perdón está para todos. Él no vino por los buenos. Si una persona se considera buena, no tenemos una buena noticia que darle, porque la noticia es que el Señor solamente viene por aquellos que le reconocen, que saben que tienen necesidad de Él y que no pueden enderezar el barco de su vida, y que solamente por un milagro, por la muerte y resurrección de nuestro Señor, es que nuestra vida puede cambiar. Toda esta definitivamente es una obra de amor, y como dice Juan, la primera carta, capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es el pago que Dios hizo por nuestros pecados. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es, al entender estas verdades,
creerlas y apropiarlas. Ya no vernos como las víctimas del pecado, de la oscuridad y de las tinieblas, víctimas de la tentación, víctimas que todo el tiempo estamos en ese ciclo que no lo podemos romper. El Señor murió para darnos completa libertad y por ese sacrificio nosotros somos ahora sus hijos amados, somos perdonados, somos reyes y sacerdotes, somos pueblo santo y somos la novia por la cual el Señor vendrá. A través de este sacrificio nosotros debemos aprender a vernos como lo que Dios dice que somos, sus hijos amados, escogidos, aquellos en los cuales Él tiene contentamiento, aquellos a los cuales Él ama incondicionalmente y que no está tratando que nosotros solamente hagamos una pequeña reforma en nuestra conducta, medio emparejemos nuestra vida, sino que Dios quiere que nazcamos de nuevo y que vivamos una vida que le agrade a Él, una vida por el poder del Espíritu Santo y de su palabra. Estábamos muertos en delitos. Esto es lo que podemos entender. Estábamos muertos en delitos. Éramos esclavos vendidos bajo el dominio del pecado. No teníamos esperanza, no teníamos posibilidad de escapar ni de ser libres. Incapaces de cambiar, lo peor, nuestro destino eterno. Pero precisamente esto es lo que nos hace amar, valorar y estimar grandemente a nuestro Señor como nuestro Salvador. Señor y Salvador de nuestras vidas. Considera entonces el amor de Dios desde antes de la creación, que fue su voluntad amarnos y hacer un sacrificio perfecto para rescatarnos, para liberarnos del poder del pecado y de las consecuencias eternas, para que podamos ser el día de hoy sus hijos, su familia y tener el honor de compartir con Él la eternidad. La única respuesta posible al sacrificio considero que es el amor y la gratitud de nuestros corazones y una entrega, una disposición para aceptar su voluntad y rogar, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi futuro, en mis proyectos, porque tu amor rebasa cualquier comprensión y entendimiento de lo que nosotros suponemos que entendemos del amor. Así que para comenzar este año 2021, tengamos presente que Cristo murió para que nosotros experimentemos una victoria profunda a nivel personal. Vencer el pecado no es nuestra obra, fue lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros lo creemos y lo apropiamos y sabemos que Él murió pagando la deuda y resucitó para darnos el poder, la fuerza, la autoridad de vivir en este momento como los hijos y las hijas del gran Dios, del único Dios verdadero. Así que te animo a aceptar estas palabras, apropiarlas, meditarlas una y otra vez. Lo que has oído, vuelve a escucharlo. Lo que has leído, vuelve a leerlo hasta que esto se haga una parte de nosotros y sea lo que sustenta nuestro corazón, que sea nuestro respirar para que vivamos una vida agradable a los ojos del Señor, honrando la victoria de nuestro Señor, porque esta victoria es la que nos capacita para experimentar la victoria de nuestro Señor frente a las tinieblas y en este mundo que se ha opuesto en los últimos años totalmente en contra de nuestro Señor. Así que podemos estar seguros que en este nuevo año vamos a conquistar nuevos gigantes, vamos a vencer y vamos a triunfar y veremos el cumplimiento de sus buenas promesas. Te invito a aferrar tu corazón a lo que Dios dice, a hacer firme tu vida delante del Señor. Ya no es el tiempo de jugar, ya no es el tiempo de vivir una vida espiritual distraída, fría, alejada de Dios. Que lo que esté pasando en el mundo sea un gran aprendizaje para cada uno de nosotros. Deseamos de todo nuestro corazón que este sea un año de grandes victorias en tu vida, de triunfos, de logros, de metas que tú puedes ver que las cumples delante del Señor. No solamente metas humanas que son propias de nuestro entendimiento limitado a veces, sino las metas grandes que nos ponemos delante del Señor. Servirle más, amarle más, ser transformados a imagen de nuestro Señor y estar en una actitud humilde y obediente
el resto de nuestros días. Deseamos que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te fortalezca. Y empezamos este año afirmando que la victoria de nuestro Señor Jesucristo también es nuestra victoria. Oremos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por todo tu amor y lo que tú has hecho por nosotros. Y te damos gracias porque tu Hijo llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, que Él murió como el pago por nuestra liberación. Él fue sacudido, atormentado, Él cargó con nuestros pecados y ahora nosotros podemos decir que somos libres por la obra de nuestro Señor Jesucristo y que el enemigo ha sido vencido y derrotado y que nos consideramos vivos en tu presencia por el poder de tu Espíritu Santo. Que tus palabras animen, bendigan y establezcan tu verdad en nuestros corazones. Oramos con gratitud, oramos con admiración y con profunda devoción por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por ofrecer a tu Hijo. Y gracias, Señor, por morir en la cruz en nuestro lugar. Y gracias al Espíritu de Dios por hacer realidad esta verdad en nuestros corazones. Para la gloria de tu nombre oramos por tu Hijo Jesús. Amén. Todo nuestro corazón con ustedes en este nuevo año 2021. Que el Señor les bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.